Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un honor y es un gusto poder compartir con ustedes esta palabra de parte del Señor bajo el tema la autoridad del creyente. Como hijos de Dios, hermanos, como cristianos, debemos saber que Dios nos ha dado una autoridad. Pero ¿por qué Dios nos ha dado autoridad o en qué nos basamos nosotros para decir que Dios nos ha dado autoridad? La palabra del Señor en Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, Dios dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio el poder, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, significa que no éramos hijos de Dios, pero Él nos dio el poder de ser hijos de Dios. Y en el versículo 13 dice que no es por voluntad de varón ni por voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios. O sea, no es porque nacimos así, ni porque alguien decidió que fuésemos hijos de Dios, sino por la mera voluntad del Señor. Él nos hizo sus hijos. Él nos hizo sus hijos. ¿Por qué nos hizo sus hijos? Por amor, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y no solo somos llamados, somos hechos hijos de Dios. Y como hijos, hermano, nosotros tenemos una autoridad, nosotros tenemos una posición, quiero decirle. Mire, en el mundo conocemos y sabemos que hay las personas tienen diferentes, voy a decir, autoridades. Por ejemplo, para las personas no miran igual, por ejemplo, a uno de mis hijos como a uno de los hijos del presidente, por ejemplo, de la República. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes responsabilidades, porque tenemos diferente autoridad en la nación. De esa misma manera, nosotros, como hijos de Dios, tenemos una autoridad celestial, una autoridad de poder. Pero, ¿qué dice la palabra acerca de los hijos? Mire, vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la nueva versión, internacional. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Y en otra versión dice, lo que quiero decir esto, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad un dueño de todo. Si nosotros, hermanos, a eso se refiere, fíjese, yo quiero que ponga atención. Un hijo, siendo hijo, aunque sea un hijo de una persona con cierta autoridad o cierto poder, no se diferencian mucho de los nuestros. Porque usted puede engañar al niño, puede engañarlo, tal vez podrá mentirle, el niño cree, ¿me entiende? En realidad son niños son niños, ¿no? Pero cuando este heredero crece, dice, cuando el heredero crece, entonces será el dueño de todo, imagínese. Pero mientras es menor, es fácil engañarlos. Es fácil gritarle, es fácil regañarlo, es fácil llamarle la atención porque es un niño. Y tal vez una persona que es un dueño, vamos a decir, de una compañía, cualquiera lo podrá regañar, le podrá llamar la atención. Pero cuando ese niño crezca, yo le aseguro que no cualquiera le llamará la atención y lo regañará. ¿Por qué, hermanos? Porque él ya sabe quién es. Porque cuando es grande, cuando es mayor, cuando es adulto, él ya sabe quién es, él ya conoce su posición, él ya conoce su autoridad, él ya sabe, hermanos, que tiene una herencia. Que no solo tiene una herencia de nombre, sino que tiene una herencia en autoridad. Él podrá ser el dueño de la compañía o él podrá ser el dueño de una gran empresa. Eso es lo que sucede cuando el niño crece y es maduro. Y eso es lo que sucede, hermanos, también con el Hijo de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, somos niños, dice la palabra. Dice que somos niños, que debemos alimentarnos de leche no adulterada.
y que debemos alimentarnos de esa leche espiritual que es la palabra que otros nos dan a nosotros. Pero dice que cuando ya somos adultos, nosotros debemos alimentarnos, dice, de alimento sólido, dice la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros ya somos adultos, ya somos mayores. Es entonces, hermano, cuando nosotros somos mayores, cuando nosotros ya podemos tomar mano, echar mano de la autoridad que Dios nos ha dado por ser sus hijos. Por ser sus hijos, y como sus hijos nosotros tenemos el derecho de hacer, de mandar, de lograr hacer ciertas cosas en el reino de Dios, porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos el derecho y la autoridad, simplemente porque somos hijos de Dios. Pero no solo porque somos hijos de Dios, sino porque además, hermanos, ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado por ser sus hijos, pero ejercemos esa autoridad, hermanos, porque nosotros entendemos quiénes somos en Cristo. Porque nosotros hemos crecido, porque nosotros hemos madurado en las cosas de Dios. Pero jamás vamos a ver, hermanos, a un creyente que aún sigue bebiendo, aún sigue tomando leche espiritual, tomar la autoridad de hijo. No lo vamos a ver, no lo vamos a ver, porque hay que crecer en el Señor, hay que llegar a ser hijos de Dios, en el sentido de que hay que madurar en el espíritu para poder tomar esas autoridades. Y es triste a veces mirar que hay personas, hermanos, que no se consideran hijos de Dios, ni siquiera saben que tienen una autoridad como hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque son niños. No porque sean hijos, no sean hijos de Dios. No significa que Dios no los ha escogido como hijos. Pero a veces son niños que aún no han madurado en el Señor. Mi invitación en esta hora, hermanos, que estás escuchando este mensaje es: pídele al Señor que te ayude a crecer, que te ayude a alimentarte, que te ayude a crecer en el espíritu para que puedas alimentarte del alimento espiritual y puedas tomar esas autoridad y puedas reclamar esas bendiciones de parte de Dios a tu vida. El Señor dice que Él nos ha dado autoridad para atar y desatar. Dice que Él nos ha dado autoridad como hijos de poseer las promesas. Hay muchas promesas para los hijos de Dios, y para tomar nosotros esa autoridad sobre esas promesas necesitamos primeramente, hermanos, entender que somos hijos de Dios, saber con certeza que usted ha sido escogido, no porque nadie lo llamó hijo de Dios o porque usted quiso, sino por la mera voluntad de Dios. Y segundo, usted tiene que saber que tiene que madurar. Deje de quejarse por todo. Deje de renegar por todo. Agradezca al Señor y madure. Maduremos y reclamemos las bendiciones de parte del Señor, que son muchas. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, mis amados.